Voy a leer para ustedes una vez más el texto base con el que hemos venido trabajando esta enseñanza. Hechos 20:21. Dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Nuestro buen Dios, amado Padre Celestial, nos acercamos ante ti nuevamente, Señor, con una actitud de humildad y reverencia y solemnidad ante tu palabra, Señor. Padre, estamos ante ti como pecadores indignos, inmerecedores de tu gracia, Señor, pero sabedores de que solamente tu misericordia es capaz de tenernos en pie ante ti, Señor. Y por esa misericordia que recibimos a través de Cristo, que hoy te pedimos, Señor, que puedas abrir para nosotros una vez más tu Escritura, para que hable a nuestros corazones, para que hable a nuestras conciencias, Señor, y las pueda liberar de toda su maldad, de todo su pecado, de toda opresión de maldad, Señor, que la mantiene cautiva en sus vicios, que la mantiene cautiva, Señor, en los placeres de este mundo, y que nos permita, Señor, por el poder del Espíritu Santo, ser libres para adorarte, para glorificarte en santidad, pureza y en deleite de tu gloria, Señor. Padre bendito, abre nuestros oídos, abre nuestras mentes y abre nuestros corazones para que podamos recibir con gozo tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda traer nuevo nacimiento a aquel que no ha nacido todavía de nuevo, Señor. Y que juntamente con ese nuevo nacimiento tú puedas concedernos el don del arrepentimiento de nuestras obras de maldad y el don de la fe en Cristo Jesús, Señor, que es nuestro Salvador y nuestro dador de vida, para que así, Señor, podamos caminar y andar en obediencia todos los días de nuestra vida. A la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Anteriormente estudiamos que para poder tener fe es necesario nacer de nuevo. A estas alturas de la enseñanza, usted ya sabe que primero viene el nuevo nacimiento por parte del Señor y que después Él nos concede por medio de su gracia soberana tener fe, porque la fe en Cristo Jesús es un don que viene de parte de Dios. Y ahora que hemos resuelto todo este asunto, podemos enfocarnos específicamente en definir cuál es el objeto de la fe o cuál es el punto de la fe. ¿Y esto por qué es importante definirlo, pastor? Me puede preguntar usted. Y mire, cuando me hago esta pregunta, recuerdo que he estado tentado a dar por terminada esta serie, pero me doy cuenta de que aún hay muchas cosas por definir. Y cada vez que estudio más acerca de este tema, más me doy cuenta de que debemos continuar estudiándolo, porque de esto depende que una iglesia sea verdadera o que una iglesia sea falsa. De que sus creyentes sean verdaderos convertidos o no. ¿Qué es un verdadero convertido? Gente que ha tenido un arrepentimiento verdadero y que tiene una genuina fe en Jesucristo. Si alguien no tiene eso, no es un convertido verdadero. Y si una iglesia no tiene creyentes verdaderos, es una iglesia falsa. Entonces, este tema es muy importante para definir esa claridad que una iglesia local tiene que tener en cuanto a estas cosas. Mientras no entendamos esto, mis hermanos, del arrepentimiento y de la fe, no estamos en nada y no podemos pasar a enseñar otra cosa. Por eso que la Biblia habla de estos dos temas, el arrepentimiento de nuestras obras y la fe, como los rudimentos de la vida cristiana. Así que este tema del objeto de la fe es importante, porque tener fe en sí no tiene ninguna virtud. La fe por sí sola no salva. Solo tener fe
no tiene ninguna virtud. No basta con tener fe si esa fe no está puesta en el lugar correcto. ¿Podría imaginarse usted cómo sería una flecha sin punta? Imagínese una flecha sin punta. Usted la dispara e inmediatamente cae al suelo porque no tiene una punta que le dé dirección, ¿verdad? Una flecha sin punta es algo tan inútil como una fe sin un objeto. La fe, para que tenga un objeto, la fe para que sea salvífica, para que pueda ser capaz de salvar, debe tener un objeto. Y el objeto de nuestra fe está contenido en el verso que nosotros leímos al principio. Leámoslo una vez más. Hechos 20:21. Testificando judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Note la diferencia, ¿verdad? Arrepentimiento para con Dios, ya hablamos acerca de estas diferencias. Pero el segundo elemento, y de la fe en el Señor Jesucristo. Ahí está el objeto de nuestra fe. Nuestra fe debe ser en el Señor Jesucristo y en su obra redentora, en ninguna otra cosa. Así como el arrepentimiento tiene a Dios como el centro de su atención, ¿por qué? Piensen en esto un momento, ¿por qué el arrepentimiento tiene a Dios como el centro y no a Jesús? Tiene a Dios como el centro de su atención porque nuestro pecado es contra Dios, porque Dios fue el dador de la ley. Él es quien está ofendido y disgustado por nuestro pecado. Por lo tanto, es Dios el que está decidido a castigar nuestro pecado. Por esa razón, nuestro arrepentimiento debe estar dirigido hacia la persona de la Trinidad contra la que hemos cometido esta falta. Asimismo, la fe, por otro lado, tiene como centro de atención o como objeto al Señor Jesucristo como Salvador de los hombres. Y con esto no estamos diciendo que ambas cosas son ofrecidas a deidades diferentes. Estamos claros que ambos son Dios. Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios. Solo que el arrepentimiento está dirigido a Dios en su faceta o en su manifestación de dador de la ley. Mientras que la fe es a Jesús en su faceta o en su manifestación como Redentor y Salvador. ¿Sí? Nuestro arrepentimiento está enfocado a Dios como el dador de la ley y nuestra fe está enfocada en la persona de Cristo como nuestro Salvador. Sería completamente ilógico, mis hermanos, poner nuestra fe en Dios como dador de la ley, porque nuestra salvación no viene del hecho de que Dios nos haya dado la ley. O sea, nosotros no somos salvos porque Dios nos dio la ley. Al contrario, nuestra condenación proviene de nuestra desobediencia a la ley que nos fue otorgada por Dios. Entonces no tiene objeto que nosotros pongamos la fe en Dios Padre como dador de la ley, porque no es de ahí de donde procede nuestra salvación, sino que nuestra condenación viene de esa desobediencia de la ley que recibimos por parte del Padre. Pero tiene todo el sentido del mundo que nosotros pongamos la fe en su faceta de Salvador, porque eso es precisamente lo que nosotros necesitábamos. Eso es precisamente lo que a nosotros nos surgía. Y es a esta fe objetiva a la que Pablo va a venir a referirse en sus palabras a los Corintios. Busque conmigo 2 Corintios 5, del 18 al 21. 2 Corintios 5, del 18 al 21. Dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que podemos ver claramente que el centro de atención de la fe es el Señor Jesucristo. En este nombre se resume todo lo que Él es como Redentor. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús y por qué no María? ¿Por qué no otro nombre? ¿Por qué el nombre de Jesús específicamente? Porque Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Es la persona de la Trinidad con el poder y con la autoridad para salvar. Ese es Jesús. Es el nombre humano que recibió al nacer. Y hablamos de esto en el llamado a la adoración. ¿Usted recuerda? Mateo 1:21, durante la anunciación, el ángel le dice a María, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hablamos que nuestra esperanza, que nosotros esperamos en esa liberación, en ese que tiene la capacidad, el poder y la autoridad de librarnos de nuestro pecado. El nombre Jesús se traduce literalmente como el que salva. Proviene de la palabra hebrea Yashana, que significa Dios salva o sálvanos ya. En español esa palabra es Hosana. Yashana y Yahshua, que es el nombre de Jesús en hebreo, comparten la misma raíz etimológica, es decir, que provienen del mismo origen, de la misma palabra base. La razón por la que sus padres recibieron las instrucciones específicas, instrucciones divinas, de llamarlo así, de llamar Jesús al Hijo de Dios, es porque solo Él sería capaz de salvar a la humanidad destituida de su gracia y envuelta en todo su pecado y toda su maldad. Por consiguiente, es en el nombre de Jesús y no en el nombre de María ni de ninguna otra deidad que nuestra fe debe estar depositada. Nuestra fe debe estar depositada en el nombre de Jesús. Nuestra fe puesta en cualquier otra cosa que no sea Jesús es una fe vana, es una fe hueca y es una fe muerta, totalmente inútil, totalmente incapaz de salvarnos, tan buena como una flecha que no tiene punta. Nuestra fe no está en Cristo Jesús, es una fe vana, hueca y muerta. Así que cualquier análisis sobre la fe debe comenzar con un estudio profundo de este objeto de la fe. La fe sin Cristo no es ni hace nada, porque la fe no salva. La fe no salva. Lo que salva es la fe en la persona de Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. Tenemos que ser bien claros y bien objetivos en esa situación. Que nuestra fe no es la que salva. Ya hablamos anteriormente que el mundo tiene fe. El mundo tiene fe en muchas cosas. Pero esa fe en otras cosas es incapaz de salvarnos. Es una fe vana, hueca y muerta. Solamente la fe en Jesús es la que nos puede salvar. Muchos se confunden al leer algunos pasajes que parecieran contradecir esta verdad que estamos estudiando, indicando erróneamente que es la fe, efectivamente, la que puede salvarnos. Como por ejemplo cuando leen Romanos 4:5. ¿Qué dice Romanos 4:5? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ya ves, tuvo fe. Y esa fe le fue contada por justicia. Fue justificado por esa fe que tuvo. Pero esa frase de su fe no puede ser divorciada del contexto de esa oración. Porque anteriormente nos viene diciendo que creyó en aquel que puede justificar al impío. Entonces su fe no era una fe solamente sin nada, no era una fe llana, sino que era
fe en el que puede justificar al impío. ¿Y quién es el que puede justificar al impío? Cristo Jesús, Señor y Salvador de nosotros. Entonces, por tanto, tiene esa fe, cree en aquel que tiene la capacidad de justificar al impío. Esa fe es la que tiene la capacidad de justificarlo a él también, porque él también es un impío. Así que en este verso no es la fe sola la que justifica, sino la fe en aquel que justifica al impío es la que justifica. Nuestra fe nunca está divorciada de ese objeto, que no es fe sola, sino que es fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, el único objetivo de la fe es enfocarse en Cristo. Cuando tu visión, cuando tu mente, cuando todas estas cosas están llenas de Él, cuando tú lo tomas y vienes a Él y lo abrazas como tu Salvador, entonces tú tienes fe. Cuando todo el objeto de tu vida cristiana gira en torno a la persona de Jesús y su obra redentora, tú tienes fe en Jesús. Y es esa fe la que tiene la capacidad de justificarnos y de salvarnos. Ahora, esto es algo, hermano, que cuando lo decimos aquí en el culto es algo bonito. Muchas personas se encargan de hacer esas artes para compartirlas en las redes sociales, ¿verdad? Y se mira bien bonito que solamente la fe en Jesús es la que salva. Es algo que se dice bien fácil, pero que es difícil hacerlo. En la práctica, nuestros corazones se desvían con mucha facilidad a poner la fe en otras cosas que no son Cristo. En la práctica, nuestra fe sigue estando en todos los lugares incorrectos. Muchas personas tienen su fe puesta en otras deidades. Y podemos hablar de toda la lista de deidades que hay allá afuera. Lo vemos, hermanos, en nuestras obras y en nuestras prácticas diarias. Mire, es increíble que personas con este conocimiento de que la fe en Jesús es la única capaz de salvar, ahí andan compartiendo pensamientos acerca del karma y acerca de estar en paz con el universo y acerca de que el universo conspira contra ti para que tengas todas las cosas buenas. Y lo que promueven con ese mensaje es que su fe está en el universo, es que su fe está en el karma, es que su fe está en la filosofía de Buda, no en Cristo Jesús. Pero ahí nos gusta compartir porque se escucha bonito y porque le dieron 1000 likes y todo el mundo estaba de acuerdo con ese pensamiento bonito. Si realmente es la fe en Jesús la que salva, ¿qué tiene que estar haciendo usted promoviendo pensamientos de Buda, de Mahoma o de cualquiera de esos pensadores y filósofos occidentales? Estamos teniendo una dualidad de fe. Y tenemos que ser bien claros y objetivos acerca de eso. Muchos ponen su fe en personajes públicos. Muchos ponen su fe en celebridades, en influencers, que están muy de moda ahora, en políticos. Solo tal o cual político va a ser la salvación de este pueblo. No, hombre, si ese es tan corrupto o más que el que está ahora. No podemos poner nuestra fe en las cosas del mundo. Nuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús solamente. Y pudiera estar aquí todo el día mencionándole todas las cosas en las que nosotros ponemos fe. Menos en Jesús. Menos en Jesús. Tenemos, por ejemplo, las sectas neopentecostales. Y esto siempre lo voy a tocar porque es el mayor problema que enfrenta el cristianismo actualmente, porque muchos piensan que son cristianos porque asisten a una iglesia y porque están en una denominación, porque estas iglesias se han encargado de enseñar que para tener fe o para nacer de nuevo es necesario una oración y es necesario correr al altar y venir al frente y hacer una manifestación pública
de que uno ha tomado una decisión por Cristo, como que si fuera una decisión mía nacer de nuevo. Así que voy a atacar específicamente esta denominación, porque es el mayor enemigo que enfrenta el cristianismo actual. No tengo nada en contra de ninguna persona que asiste a estas iglesias y de ninguno de sus líderes, más que su doctrina y todo su compendio de enseñanzas que están en contra de la palabra del Señor. Así que estas sectas neopentecostales dicen tener fe en Jesucristo solamente, pero en la práctica, aunque dicen que son solo la Escritura, solo fe en Cristo, solo por gracia, pudieran recitar las 5 solas, pero vemos que en la práctica no es así, porque muchas veces su fe está en los decretos que hacen. Ahí dicen que solo creen en la palabra y solo son salvos por Cristo Jesús, por la gracia de Dios, pero están decretando y declarando y liberando y atando y diciendo que van a hacer lo que ellos quieren. Si una persona tiene fe en Jesús, una persona se va a someter o se va a sujetar a la autoridad de Cristo y a la soberana voluntad del Señor Jesús. No va a andar ahí decretando y declarando lo que Él quiere que suceda. Ellos creen que por sus decretos van a ser sanos, que por sus oraciones y por sus intercesiones y por sus cultos interminables se va a quitar el COVID. Que hacer esto o hacer aquello va a traer prosperidad. Si una persona tiene fe en Jesucristo, no va a poner su fe en estas obras externas. Solamente la fe en Jesús la que salva. El resultado de este tipo de creencias supersticiosas es que su vida no se diferencia en nada a la vida de un mundano que pone su fe en el horóscopo, en un amuleto de la suerte, andan con la pata de conejo, con la herradura, con tantas cosas, ¿verdad? Talismanes, se llaman eso. Para la gente del mundo es bien fácil poner su fe en esas cosas. Igualmente en estas sectas neopentecostales. Mire, los brujos ponen su fe en una oración hacia tal santo para que le haga un amarre o para que tal persona se enamore de usted o para que le vaya bien en los negocios. ¿Qué de diferente tiene eso en las prácticas supersticiosas que se encuentran en la iglesia moderna? En la que por el decreto o por la autoridad de un apóstol y de su anillo de poder, las cosas van a venir a suceder. O porque hizo una unción especial, o dio 7 vueltas a la casa, o le puso un cordón rojo, igual que Rahab la ramera. ¿Qué diferencia tiene poner nuestra fe en esas obras externas? El tipo de fe que usted puede encontrar en los brujos, en los espiritistas y todos estos paganos. Ninguna. Son la misma cosa. Aunque dicen tener fe en Jesús solamente, tienen su fe en Jesús y en sus propias obras. La fe que salva no es fe más obras. Nuestras obras no añaden nada a nuestra fe. Claro, eso no significa que no debemos hacer obras de justicia ni obras de misericordia. Cosas como orar a Dios y expresarle nuestro deseo en particular hacia cierto resultado. Sin embargo, debemos estar conscientes que el resultado de nuestras oraciones no depende de nosotros. Dios no hace las cosas porque nosotros oramos, porque se sintió movido y porque se sintió tocado porque estuvimos orando 10 horas seguidas en un retiro. Dios no hace eso. Dios no se conmueve por esas cosas. Usted no le doble el brazo a Dios para que Dios acceda a sus peticiones cuando usted ora, cuando hace sacrificio, cuando hace ayuno, cuando se va hincado desde aquí a la catedral. Cosas no son así. Nosotros podemos expresar nuestros deseos al Señor hacia cierto tipo de resultado,
Pero debemos ser conscientes que al final el resultado no depende de nosotros. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a descansar en la soberana voluntad de Dios y a esperar en Él, sabiendo de que pase lo que pase, sea cual sea el resultado, si era lo que esperábamos o no, lo que pasará es lo que Dios ha determinado que suceda. Y lo que Dios determina que suceda, eso es lo mejor siempre. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní es un claro ejemplo de esto. Lucas 22:42. Mira cómo oraba Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire qué tremendo. Dios hombre, Dios encarnado, para traer redención al pueblo. Uno pensaría, wow, Dios encarnado, a decir, tráiganme la cruz a donde está, ya de una vez muero y todo. Pero vemos a un Jesús con la misma fragilidad de cualquiera de nosotros. Está preocupado por su muerte, que le aflige el dolor, que le aflige el daño que le puedan hacer los demás. Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar, ¿sí o no? Él estaba en la eternidad con el Padre cuando establecieron el plan de redención. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que tenía que morir. Pero está ahí orando y pidiendo al Señor, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir eso? Yo no quiero, tengo miedo. ¿Se da cuenta? Está expresando un resultado diferente. Pero al final, Él se sujeta a la voluntad de Dios. Se sujeta a la voluntad soberana del Padre. Y con mucha humildad y reverencia Jesús ora, diciéndole al Padre, si quieres. Hermanos, esta oración me conmueve. Jesús, Dios, en ese momento, diciéndole al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué diferencia de oración a la oración que hacen muchas veces muchos de los líderes carismáticos? Exigimos y demandamos que se haga esto, y algunos se atreven a decir, y no tomaremos un no como respuesta. ¿Con qué cara, con qué altanería y con qué prepotencia alguien se atreve a pararse de esa manera, a hablarle así al Dios creador del universo? Cuando nuestro Señor Jesucristo, con una humildad reverente, le dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis hermanos, como humanos somos ligeros muchas veces en abusar de la gracia y de la misericordia de Dios. Solamente un Dios que es infinito en misericordia no consume a un altanero y a un prepotente que se atreve a alzarle la voz de esa manera. Y en esto vemos manifiesto su gran amor. Jesús se somete, se sujeta a los planes de Dios. Y por esa razón, cuando nosotros anhelamos algo para un hermano, decimos, quiera Dios que te dé esto o aquello, quiera Dios que pase esto o lo otro, porque la Escritura nos instruye a dirigirnos a Dios con esa misma humildad, reverencia y solemnidad. Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque nuestros planes no están divorciados de los planes de Dios.
lo que acontece en nuestra vida es estrictamente la voluntad de Dios. Sería arrogancia de nuestra parte exigirle a Dios que haga algo que no es su voluntad. Y así, mis hermanos, en cosas tan pequeñas como estas, nosotros mostramos que nuestra fe está en Jesús, renunciando a nuestra prepotencia al creer que controlamos las cosas y dejando que Dios se encargue de ellas en su soberana voluntad. Así demostramos nosotros que tenemos fe en Cristo Jesús. Les hablé de las sectas neopentecostales, pero ahora quiero hablarles del otro extremo de ese espectro. Y estos son los cristianos de sana doctrina. Los cristianos de sana doctrina que ponen su fe en Cristo y en la sana doctrina también. Aunque usted no lo crea, la bandera de la sana doctrina puede llegar a ser un ídolo de igual o peor magnitud como la que tienen los paganos allá afuera. Cuando izamos esa bandera de la Reforma y la reputación de cristianos ortodoxos por encima de la gracia y de la misericordia de Dios, nosotros estamos dejando de poner nuestra fe exclusivamente en Cristo Jesús para ponerla en nuestra sana doctrina. Y déjeme decirle que tanto el extremo neopentecostal como el extremo ultra ortodoxo son exactamente iguales, solo que con diferentes santos. No tiene ningún caso, mis hermanos, gloriarse en la ortodoxia de la Reforma si al final del día nuestra fe está puesta en ese afecto y no en Cristo Jesús. Tenemos que ser muy cuidadosos de que nuestro orgullo y que nuestro celo por la sana doctrina nos aparte de la obra redentora de Cristo. Nuestra fe, para que sea salvadora, debe estar puesta en Jesús solamente y no en nuestras obras externas. No debemos dejar que la gloria de la Reforma opaque la gloria de Cristo. Porque los reformadores protegieron celosamente de que no era su obra lo que traía liberación al pueblo de aquel entonces, sino que era la gloria de Cristo. Y por eso uno de los lemas de batalla de la Reforma era Soli Deo Gloria. Porque Soli Deo Gloria les recordaba que solamente por la obra de Dios, por la gracia de Dios, a través de la Escritura podemos encontrar la verdad del sacrificio de Cristo. La gran obra de la Reforma se resume en rescatar que el objeto de nuestra fe es Cristo y no el papado romano. Así que no tenemos que olvidar eso. No tenemos que volver a poner como objeto de nuestra fe las obras de los hombres. Entonces, ¿qué es poner nuestra fe en Jesús? Muchos escuchan esto y repiten esto como que si fueran un call center y saben que esto es algo necesario para la salvación, pero no saben qué acciones concretas se derivan de esta realidad de poner la fe en Jesús. Muchos enseñan que poner la fe en Jesús, muchos enseñan erróneamente que poner la fe en Jesús es decir, una oración, específicamente la oración del pecador. Dicen, con esta oración vos vas a poner la fe en Jesús. Si nosotros creemos que poner la fe en Jesús es hacer una oración, nosotros estamos poniendo la fe en la oración y no en Jesús. Esto es como cuando usted piensa que la lluvia se va a ir por hacer una oración en específico.
San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol. ¿Verdad? Muchos han escuchado ese rezo, ¿verdad? Porque no es ni oración, sino que es rezo. ¿Verdad? Pero es lo mismo, es el mismo principio detrás de pretender hacer una oración para tener fe en Jesús. En lugar de rogar como Jesús en el huerto de Getsemaní, en lugar de orar como Jesús de esta manera, que el Padre haga su voluntad, pero expresando nuestro deseo. Si tener fe en Jesús no es hacer esta oración del pecador, entonces ¿qué es poner la fe en Jesús? La Biblia usa la frase fe en Jesús como sinónimo de creer en Jesús como Salvador. Vemos esto en Romanos 3, del 22 al 23. Mire lo que dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tener fe en Jesús significa confiar en Él simplemente, completamente y sin reservas. En una ocasión se le acercan unos ciegos ahí a Jesús, y antes de sanarlos, Él les hace una pregunta. Y dice en Mateo 9, del 28 al 29, llegando a la casa vinieron a Él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor, sí creemos. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. ¿Se dan cuenta? Ellos creyeron, ellos pusieron su fe en que Jesús era el Hijo de Dios, en que Jesús tenía la capacidad para salvarlos, en que Jesús tenía la capacidad para sanarlos. Y por consiguiente, al ellos poner su fe y declarar que creían en Jesús de esa manera, Jesús viene y obra su poder sobrenatural sobre ellos. Los hombres simplemente confiaron en este poder de Jesús y en la bondad del Señor. Por consiguiente, ellos recibieron la vista. Cuando una persona tiene fe en Jesús, significa que cree en quién es Jesús. Es decir, Dios en forma humana. Y al mismo tiempo confía en lo que Jesús ha hecho. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Murió y resucitó por nuestros pecados. La Escritura nos da testimonio de esto. Entonces, una persona que ha puesto su fe en Jesús tiene la seguridad absoluta de que si se muere, esa persona estará con el Señor. ¿Por qué? Porque él cree que Jesús es Dios. Y él cree que Jesús murió y resucitó para darle la vida eterna. La persona que verdaderamente cree no duda en la persona y la autoridad de Cristo, y no duda en lo que Cristo ofrece. Por lo tanto, todas las otras cosas que se derivan de la enseñanza de Cristo son verdad para esa persona. La existencia de un infierno, la manera por la que nosotros podemos ser justificados, nuestra necesidad de obediencia a Jesús. No es solamente creer en Él y ya tengo la vida eterna y feliz. Todos vivieron felices al final. No. Ahora tenemos responsabilidades. ¿Por qué? Porque todo lo demás que Cristo dijo es cierto. Nuestra fe demanda de nosotros una obediencia hacia el Señor. De lo contrario, no es una fe verdadera. Romanos 10, del 9 a 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Similarmente, en 1 Corintios 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta fe en la persona de Jesús y en la obra de Jesucristo es la que tiene la capacidad de otorgarnos a nosotros la salvación.
Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Como hemos dicho en otras ocasiones, la palabra cree es la palabra pisti, que significa poner su fe. Por lo tanto, la clave para entender lo que significa poner la fe en Jesús está en creer en la persona de Jesús y creer en la obra perfecta que Él ha hecho. Si una persona cree que Jesús es Dios hecho hombre y que murió y resucitó por nuestros pecados, la Escritura nos muestra que esa persona ha recibido efectivamente el don de la salvación. Si está convencido pero aún tiene dudas y cree que Dios fue un ser iluminado, que Jesús fue un ser iluminado, mayor que otros profetas, pero no está seguro si podría afirmar que es Dios, entonces esa persona no ha puesto su fe completamente en Jesús. Conozco el caso de muchas personas que creían de esta manera, que confesaban en Jesús como el Hijo de Dios y creían en su muerte y su resurrección como la obra perfecta para el perdón de nuestros pecados. Pero ahora andan por ahí creyendo lo que dicen los comediantes ateos y lo que dicen los filósofos y los influenciadores en Facebook y en Twitter y en todas las redes sociales. Una persona que desvaría, que se sale de esta verdad, que la retiene por un tiempo y que después se aparta, es una persona que no puso su fe nunca en Jesús. Una persona que tenía su fe en sus obras de justicia. Una persona que tenía su fe en muchas otras cosas, menos en Jesús. Juan 3:16 nos dice que todo el que cree tiene la vida eterna. Y esto no significa que todo el mundo, esto significa que solamente el que cree, solamente el que cree, el que llega a creer, es el que tiene la vida eterna. Y usted se sabe este verso de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no significa que el mundo va a ser salvo. Esto significa que el que cree va a tener la vida eterna. Así que el que pone su fe en Jesús es el que recibe el don de la vida eterna. Luego, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, esto es, no es los que hicieron una oración en frente de otros para decir, recibo a Jesús como mi Salvador. No, la Biblia dice quiénes son los que recibieron a Jesús. ¿Cuál es esta acción de recibir a Jesús? Los que creen en su nombre. Llegaron a creer en su corazón y confesaron con su boca que Jesús es Dios hecho hombre y que murió y resucitó para darnos vida nueva. A estos que creyeron de esta manera, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Para nosotros, que estamos en Cristo ahora, damos por sentado que creer en Jesús es algo fácil. Sin embargo, cuando miramos todas las implicaciones de lo que significa creer realmente, nosotros podemos darnos cuenta de que no todos los que dicen creer han creído verdaderamente. Porque si han creído, han venido a ser hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan 1:12. Y si son hijos, entonces van a obedecer a sus mandamientos. Pero la realidad que vemos a nosotros es que hay muchas personas que dicen haber creído en Jesús, que dicen haber hecho la oración del pecador y que se arrepintieron de sus pecados y que pasaron al frente y que el pastor oró por ellos y que los botó y que sintieron un fuego en el pecho y todas las otras cosas que dicen en medio de esas sectas carismáticas. La realidad de sus cosas es que en su vida
no actúan como hijos de Dios. No actúan conforme a esa profesión que han hecho de creer en el Hijo, sino que al contrario, actúan como hijos de ira y como hijos de desobediencia. Y la palabra nos habla acerca de estos hijos de desobediencia. En Efesios 2:2 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando usted no puede hacer una distinción clara en un cristiano, no sabe si es del mundo o es cristiano que se parece al mundo, ese es un hijo de desobediencia. Aunque dice ser cristiano, realmente no ha nacido de nuevo, realmente no ha creído en Jesús como su Salvador. Porque si hubiera creído en Cristo Jesús como su Salvador, actuaría como hijo de Dios y no como hijo de ira e hijo de desobediencia. ¿Qué hace un hijo de desobediencia? Se deja guiar por la corriente de este mundo. Hagamos lo mismo que hace el mundo. Más adelante, Pablo sigue especificando acerca de las obras de estos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, Pablo dice: sí, nosotros vivimos en un tiempo, pero ya no. Entonces el que pretenda que ahora es cristiano, pero es cool, porque se lleva con los del mundo, ese realmente no es un hijo de Dios, sino que es un hijo de desobediencia. Porque Pablo especifica realmente ahí que los hijos de Dios en este tiempo ya no andan conforme a la corriente del mundo, sino que actúan diferente. Actúan como hijos de la luz. ¿Pero qué hacían los hijos de desobediencia? Andaban conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hacían lo mismo que las demás personas. Verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces nosotros vemos que hay un antes y un después. Si un cristiano dice haber puesto su fe en Cristo Jesús, pero no hay nada en su vida que lo pueda distinguir del resto del mundo, del resto de las obras que hace todo el mundo, realmente esa persona no ha puesto su fe en Cristo Jesús. El que es hijo de Dios, el que es hijo de la luz, evidencia que es hijo de la luz. Hace las obras del Padre, no las obras del mundo, no las obras del maligno. Colosenses 3, del 5 al 7, hace también referencia a lo que hacen estos hijos de desobediencia. Y Pablo les dice a los colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿en qué andan los hijos de desobediencia? Andan en fornicación, andan en impureza, andan en pasiones desordenadas, andan en malos deseos, andan en avaricia, que es idolatría. Y Pablo les dice: hagan morir lo terrenal en ustedes, porque ustedes son hijos de Dios, porque ustedes son hijos de la luz. Los que actúan así son los hijos de desobediencia. Y mis hermanos, yo no estoy diciendo que no pueden venir a nosotros malos pensamientos y malos deseos, porque esos son propios de nuestra carne. La diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de desobediencia es que el hijo de desobediencia se deja dominar por esas cosas, mientras que el hijo de Dios pelea por medio de los medios de la gracia para santificarse y para meterse en el camino, para mantenerse en el camino del Señor. El impío le da rienda suelta a su pecado, anda sin ningún tipo de remordimiento,
practicando el pecado a diestra y siniestra, de día y de noche. Pero el que es hijo de Dios, a ese el Espíritu Santo no lo deja en paz. Y dice: hey, estás en pecado, estás saliendo, no podés vivir así. ¿Sos hijo de Dios o sos hijo de desobediencia? Así que tenemos que examinarnos esta mañana, hermanos, cómo hemos estado viviendo. Como hijos de Dios o hijos de desobediencia. Si tú has depositado tu fe en Jesús, eso significa que debes esforzarte por vivir como hijo de Dios. Y esto es algo que fácilmente se puede imitar. Aquí en la iglesia todos son bonitos, todos son santos, todos somos hijos de Dios, casi arcángeles, ¿verdad? Podemos ver las plumas y las alas aleteando aquí por todo el salón. Es fácil imitar la vida de la fe. Y cuesta distinguir a las personas que hablan con la jerga, con el vocabulario evangélico. Que le dice: Dios le bendiga, hermano, oh, qué gozo, gloria a Dios, siervo. Y todas las palabras que usaban los cristianos. Es fácil, alguien puede fingir con mucha facilidad ser cristiano. ¿Cierto o no? Cuesta distinguirlo. Si se colaban aún en medio de los discípulos del Señor, ¿cómo no se van a colar en medio de nosotros? Es algo que es fácil de imitar, pero es algo que es difícil de sostener. Una persona puede fingir ser cristiano, pero no puede sostener ese estilo de vida por mucho tiempo. Más temprano que tarde, los que no son hijos se van a dar a conocer por sus actitudes. ¿Cuáles son las actitudes? En las pachangas quieren estar, pero en la oración no. Cuando es de divertirse, de salir, de ir, ahí están todos. Pero cuando son cuestiones espirituales, cuando es de ir a visitar al hermano en el hospital, cuando es de ir a atender a la viuda, cuando es de llevarle provisión al necesitado, cuando es de ir a evangelizar a las calles, cuando es de ir a hacer cualquier otra obra espiritual, los primeros que salen corriendo son los hijos de desobediencia. Yo no hablo por nadie en específico, mis hermanos, únicamente le presento las verdades como las presenta Pablo a Efesios y como las presenta Pablo a Colosenses. La verdad duele, pero tenemos que ser confrontados por ella, tenemos que ser maduros, aceptar la corrección, la exhortación de la palabra, para cambiar y para ser como Cristo. Usted no va a ser como Cristo si solamente lo vienen a sobar y a consentir aquí a la iglesia. Usted va a crecer en su parecido con Cristo cuando usted sea alumbrado por la luz para que pueda ver los defectos que hay en usted y que yo pueda ver también los defectos que hay en mí, para que podamos cambiar. Ese es el propósito de la vida cristiana, dejar de hacer lo malo que estamos haciendo para ir transformando todas las cosas en obediencia a Cristo Jesús. Un hijo de desobediencia, aunque sea capaz de fingir ser hijo de Dios, nunca va a encontrar gozo, nunca va a sentirse a gusto en la familia de la fe. Solo el que verdaderamente es hijo de Dios es capaz de encontrar gozo, de sentirse a gusto con la familia de la fe. Para todos los demás, esta vida de la fe, esta vida de la iglesia es una carga pesada y una carga gravosa. Los hijos de ira y los hijos de desobediencia prefieren satisfacer sus apetitos carnales antes de obedecer a Dios. Por consiguiente, terminan inventando otro Dios que se parece más a ellos mismos, que obedece a sus deseos y a sus caprichos y no a lo que Dios manda en su palabra. Aquellos que aún no han puesto su fe en Jesús no pueden comprender el camino de la cruz. No pueden discernir las cosas espirituales porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, no carnalmente.
Estos van a tratar de engañarnos con sus filosofías y con sus huecas sutilezas y con sus tradiciones, diciéndonos que somos demasiado fanáticos, que somos demasiado legalistas y que somos radicales religiosos. Que Dios es amor y que podemos hacer todo lo que queramos mientras no dañemos a otros y vivamos nuestras vidas felices. Cuando la verdad es que no hay felicidad verdadera si estamos separados de Cristo. Termino con esto. Tener fe en Jesús es rechazar todas las demás formas de salvación. No podemos confiar en Jesús y en cualquier otra cosa. Solo confiamos en Jesús. La Biblia nos dice que la salvación es exclusiva de los cristianos. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto significa, mis amados, que los musulmanes no son salvos, que los testigos de Jehová no son salvos, que los mormones, los adventistas, los budistas, los hindúes y aún los católicos no son salvos. Ahora, no significa que no pueden llegar a serlo. Significa que sí pueden serlo si ponen su fe realmente en Jesús. Si ponen su fe en Jesús solamente. Mientras tanto, nosotros no podemos verlos como nuestros hermanos, ni podemos decirles hermanos. Pero sí debemos tener compasión de ellos, de la misma manera que tenemos compasión por cualquier otro ser humano que se encuentra perdido sin Jesús. No todas las religiones conducen a Dios. Jesús es el único camino. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente el que tiene fe en Jesús, que Jesús es Dios, creyendo en su corazón y confesando con su boca que Él murió por nuestros pecados y que resucitó de la muerte para darnos el don de la vida eterna. De manera que ahora vive apercibido de esa realidad y que la manifiesta en todas las áreas de su vida. Esa persona es verdaderamente salva. Si nunca has tenido esa clase de fe verdaderamente bíblica y salvadora, cuyo único objeto es Cristo y nada más, hoy es un buen día para decirte de eso. Quiero invitarlos en este momento que nos pongamos de pie para orar al Señor. Nuestro buen Dios, Señor y Salvador de vida, cuán bendecidos somos, Señor, de que tú te hayas acordado de nosotros, que hayas inclinado tu oído a nuestro clamor, que hayas traído, Señor, de tu liberación, enviando a Jesús, a tu único Hijo unigénito, a encarnarse en un cuerpo de hombre, para morir por nuestros pecados y resucitar de la muerte para darnos la vida eterna. Señor, en esta mañana te confesamos que te hemos fallado, Señor, al ser ligeros en poner nuestra fe en todas las cosas de este mundo, en los deseos de nuestra carne, en la vanagloria que nos ofrecen los entretenimientos, Señor, y en los engaños de Satanás. Padre, te pedimos perdón en esta mañana. Te pedimos también, si tú quieres, Señor, que puedas operar en aquellos que tú has llamado desde la eternidad a nacer de nuevo, Señor. Puedas traer una regeneración a sus corazones, de manera que puedan recibir este don de la fe, Señor, para creer absolutamente,
sin sombra de dudas, que Jesús es Dios, que Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros para darnos vida, para confiar en Él, en su obra plena y tener seguridad, Señor, de que solo en Él podemos ser salvos y vivir acorde a esa profesión y a ese llamado todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, aumentanos la fe como oraban tus discípulos, para poder creer en ti como Señor y Salvador nuestro. En Cristo Jesús oramos.